Bizancio bajo la dinastía macedónica, del 867 al 1080, siglo VII al IX. El gobierno de la dinastía macedónica. Los grandes emperadores, de Basilio I a Constantino VII Porfirogéneta. Se le llamaba Porfirogéneta por haber nacido en una cámara de Pórfiro en el Palacio Imperial. La macedónica es la dinastía más brillante de la historia militar y política de Bizancio. A pesar de conflictos internos y que tras la muerte de Basilio II en el 1025 aguantó por el prestigio acumulado, la dinastía se prolongó entre el 867 y el 1056. Basilio I, emperador entre el 867 al 886, carente de escrúpulos y muy ambicioso, se hizo con el poder tras asesinar a su amigo Miguel III de la dinastía frigia, con quien había compartido amante y esposa. La situación militar había mejorado e incluso Basilio llegó a pactar con el carolingio Luis II contra la amenaza común musulmana sobre Italia, aunque pronto se rompió y el imperio terminó centrándose en Oriente. Otro problema fue la secta herética de los paulicianos, que creían en los principios del bien y el mal y rechazaban a la jerarquía eclesiástica y negaban la virginidad de la Virgen. Quizá protegidos en tiempos por los emperadores iconoclastas y los árabes, se hicieron fuertes en Asia Menor. Basilio los venció y destruyó su capital, Tefrique, aunque no acabó con ellos. El tercer emperador macedónico, León VI, del 886 al 912, tuvo problemas con la Iglesia oriental a raíz de sus 4 matrimonios, donde el patriarca llegó a negarle la entrada a Santa Sofía. Exteriormente se enfrentaron a los musulmanes, donde el renegado pirata León de Trípoli arrasó Tesalónica en el 904. También combatieron contra los búlgaros de Simeón I. Las instituciones políticas y la codificación del derecho. Basilio I y sus sucesores impulsaron la ideología imperial mediante una actitud dura hacia la Iglesia y una gran labor legislativa. Depuso a Focio por su exceso de poder y por su acercamiento a Roma, aunque luego lo rehabilitó. Durante años la influencia de Focio fue muy notable. A través del texto jurídico Epanagoge se intentó definir la actuación imperial y patriarcal en términos de mutuo respeto y no de sometimiento, en una concepción casi diárquica que recuerda más a la concepción romana que a la bizantina. La obra de gobierno y administración de León VI fue también impresionante. Culminó la obra jurídico-legislativa anterior con la promulgación de las basílicas o derecho imperial y sus casi 120 novellas o leyes propias que abordaron todo lo relativo al gobierno. El gobierno de los coemperadores. Se inició con el reinado de Constantino VII Porfirogéneta entre el 912 y el 959. Hasta el año 913 gobierna junto a su tío Alejandro. La presión búlgara sobre Constantinopla a partir del 925 llegará a una paz de 100 años entre búlgaros y bizantinos. La situación exterior del imperio fue mejorando y en lugar de guerras defensivas, las hubo ofensivas hacia Oriente. Surgieron problemas internos graves por el peso de la aristocracia militar surgida de los temas. Sufre el golpe de estado del almirante romano Lucapeno, que no depone a Constantino, pero le usurpa el poder con gran tacto. Romano legisló contra la concentración de propiedad, pero será depuesto en el 944. Fue una época de relación con otros pueblos, destacando con los rusos, y donde Bizancio influenciará mucho en ellos. A raíz de la paz con Bulgaria, las campañas contra los árabes son exitosas a manos del militar Juan Curcuas, que recuperó la reliquia de Mandilión. Los últimos años del reinado en solitario del culto Constantino VII fueron continuistas y despuntó la familia de los Focas. Durante el corto reinado de su hijo
Romano II, entre el 959 al 663, los Focas monopolizaron el poder y Nicéforo Focas tomó lugares como Creta y fue válido a la muerte de este. La reina Teófano conspiró con su amante Juan Etzimisces para asesinar a Nicéforo, lo que desembocó en la coronación del general armenio Juan I Etzimisces, desde el 970 al 976. Fue un gran batallador que se adentró en Palestina, Siria y venció a los rusos. A su muerte llegaron luchas internas que terminaron al ser coronado Basilio II Bulgaróctonos, con un reinado brillante a pesar de las rebeliones interiores, ya que intentó poner coto al poder de la nobleza. Rusia se hizo aliada mediante un matrimonio y en su reinado derrotó totalmente al imperio búlgaro en el 1014. La decadencia de los macedonios. Basilio II murió en el 1025 y 3 años después su hermano Constantino VIII. Los derechos de la dinastía recayeron en las dos hijas de Constantino VIII y las princesas transmitieron la autoridad imperial a 5 emperadores, 3 de ellos por matrimonio y otros 2 más por adopción, hasta la extinción de la dinastía en el año 1056. La cronografía de Pselos relata las tensiones entre la aristocracia cortesana y la nobleza militar, aunque la tensión era entre la aristocracia, ricos comerciales y también entre los movimientos regionales disidentes. A esto hay que sumar el definitivo cisma en el 1054 que separó las iglesias de Oriente y Occidente. En Manzikert, en el 1071, los turcos vencieron en medio de deserciones y traiciones en el bando bizantino. Romano Diógenes fue hecho prisionero y una vez liberado fue cegado por Juan Ducas, quien puso en el trono a su sobrino Miguel VII el Ducas. Los turcos utilizaron esa traición para avanzar sobre la mayor parte de Asia Menor, a la vez que los normandos cortaron el principal camino de comunicación con el Imperio de Occidente y la situación económica se derrumbó. Administración y economía. La reforma de los temas. Siglo X. Basilio I comenzó su gobierno intentando reducir las disidencias culturales y étnicas imperiales, helenizando y cristianizando a los eslavos. La obra legislativa Las Basílicas ofrece un repertorio de derecho clásico y la Táctica de León presenta al emperador como responsable de la paz y la guerra, además de que se le considera como autorizado a entrometerse en la Iglesia rodeado de notables, militares y parientes. El palacio es el centro administrativo, tribunal y oficina fiscal donde se redactan los documentos. Desde finales del siglo IX los documentos de la Cancillería Imperial llevan sello de oro. Es lo que se llama el Crypsobuli, de donde viene la crisobula, para denominar a estos documentos, y las palabras en tinta roja. Constantinopla crece y se concentran los extranjeros que fijan sus residencias en lugares específicos. El imperio temático había ido evolucionando sin descentralizar el aparato fiscal, pero sí el poder de logotetas, estrategos, temas fronterizos y nobleza militar temática. En el siglo XI, el sistema temático deja paso al catepanato o duocatos. En el Mediterráneo aún se posee Sicilia o las islas griegas que cada vez más implantación musulmana. La marina es fuerte, dirigida por el comandante supremo o drongario, y varias ciudades manifiestan una actividad artesanal en aumento y muestran recuperación económica. La expansión bizantina y la gran propiedad agraria. El debate del feudalismo bizantino. Fue un periodo de coyuntura económica favorable, con estabilidad monetaria durante toda la dinastía. El libro del Eparca fue la normativa económica de Constantinopla.
Sobre la feudalización de Bizancio, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero se ven elementos feudales en la sociedad desde tiempos de Heraclio, cuando se intenta frenar el ascenso de la aristocracia de los temas alejados. La ley macedónica trata de evitar el crecimiento de la gran propiedad, pero la creación de los tagmatas eran soldados o unidades móviles bien entrenadas en contrapartida con los soldados campesinos, que eran poco útiles para el ataque, aunque sí eran efectivos en la defensa. Bien, los tagmatas, por la creación de los tagmatas, al hacer perder poder a los soldados campesinos y lo contrario a los grandes propietarios, con el feudalismo o la paroiquía. Conocemos las propiedades agrarias a través de varios documentos procedentes del monte Athos, donde la aldea es el centro de vecinos agrupados y se hace responsable de las parcelas abandonadas, disponiendo de ellas libremente durante 30 años. Hacia la feudalización, las hambrunas en los años 927 al 28 provocaron que campesinos no militares se convirtieran en dependientes, o lo que es la paroikoi. Se resquebraja la unidad fiscal de las aldeas y las conquistas militares de los nobles de Oriente aumentan sus dominios. La feudalidad, que algunos historiadores defienden como un impulso a la economía bizantina, se manifestó en otro plano distinto, como la inmunidad de pago de impuestos a los religiosos, que pronto incluso disfrutarán de rentas imperiales. El cisma de Oriente en la época de Miguel Cerulario. El cisma se gesta desde la querella iconoclasta, pero su apogeo es entre los siglos IX y XI. Las causas políticas vienen por la injerencia de dos emperadores y la instalación de los estados pontificios en terrenos antes bizantinos. Por causas religiosas aparecen porque tanto patriarcado y papado aspiraban a la supremacía de la Iglesia. En las razones doctrinales, la cuestión de la naturaleza divina de Cristo y el filioque, que rechazaba Bizancio, y el matrimonio de sacerdotes, que rechazaba Roma. Y por si fuera poco, utilizan distintas liturgias. El primer cisma fue causado en tiempos de Focio, pero fue con Miguel Cerulario, patriarca en el 1043, cuando llegó a su cenit. Tomó medidas contra los acuerdos previos entre Roma y Constantinopla frente a los normandos, y contra ello el Papa León XI puso encima de la mesa el gran problema, la primacía de la sede de San Pedro. La embajada romana a Constantinopla acabó con el patriarca excomulgándolo y ambos poderes redactaron sendas bulas. El primer humanismo bizantino. Durante la dinastía macedónica se produce una potenciación de la Iglesia ortodoxa y su jerarquía manifestado por los belicosos y cultos patriarcas que se enfrentan a Roma. El monacato era un protagonista principal, pues nutría las filas del episcopado. Los siglos XI y XII se denominan el primer humanismo bizantino. El platonismo cristiano es impulsado por Miguel Epselos con ciertas concesiones a contenidos paganos e intereses por el mundo clásico. Constantino VII Porfirogéneta destaca por componer obras latinas que se quieren clásicas, como por ejemplo de Cerimonis Aula Byzantinae, que es un protocolo, de Tematibus, una reforma territorial, Vita Basilio, que es la biografía de su abuelo. Constantino fue también el mecenas de varias empresas enciclopedísticas y compiló textos antiguos variados como el Geoponica, sobre las labores de la tierra. Las fuentes importantes de este periodo encontramos la principal fuente sobre Basilio I, que fue la biografía encargada por su hijo Constantino VII, Vita Basili, pero no se considera muy fiable. Miguel Epselos escribió una interesante cronografía desde el punto de vista político. Abarca desde la muerte de Juan Etzimisces en el 976 hasta el emperador Nicéforo en el 1077. La
Antapodosis es una fuente occidental de Liutprando de Cremona, embajador en la corte bizantina, que narró su embajada a Constantinopla en tono caricaturesco. Luego tenemos el libro de Eparca, que es la mejor fuente sobre la organización y administración del Imperio bizantino, a finales del reinado de León VI, hacia el 912. Se compone de 22 títulos dedicados a los oficios de la ciudad que requerían de la organización del Estado. Después tenemos Diógenes Acrita, que es un poema épico bizantino de la época de Romano Lecapeno, en su lucha contra los árabes. Narra la vida de esos soldados de frontera, en tanto especiales, y también los especiales llamados Acritai. El Epanogoge, o Introducción a la Ley, está compilada durante los gobiernos de Basilio I y León VI y promulgada en el 886. Participó el patriarca Focio, que escribió su prefacio, o llamado Eisagoge. Esta última fue poco después sustituida por el Procheirón, promulgada por León VI y mucho más cercano a Corpus Iuris Civilis de Justiniano.